Así es. Ahora, bienvenidos a la segunda clase en este curso. Hoy vamos a enfocarnos en la historia de la Pascua y la salida del Egipto, o sea, la 10ª plaga que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y como yo mencioné en la clase anterior, en todas estas clases vamos a estar encontrando Cristo en el Antiguo Testamento. Muchos leen sus Biblias pensando que solo aparece Cristo en el Nuevo Testamento, pero no es así. Vemos que Cristo es el enfoque de toda la Biblia. Y empecemos entonces con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que yo he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El Cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Amén. Ok. Muy bien. Entonces, nos recordemos de las reglas, las normas en nuestras clases en vivo y en el grupo de WhatsApp. Por favor, muestren respeto los unos a los otros. Llegando preparados para la clase, dando el video, haciendo la lectura, contestando la pregunta. Siendo puntuales, si les es posible. También con no interrumpir el profesor mientras él enseña. A los compañeros en la clase mostremos respeto en dos formas principales. Primero, con levantar la mano virtualmente, como les enseñé la vez pasada. Así indica me indica a mí que ustedes quieren aportar y puedo llamar su nombre y luego aportar. Y también con dejar que todos participen. Si ya has hecho varios aportes en la clase, a lo mejor sería bueno guardar un poco de silencio para que los demás estudiantes puedan aportar también. Muchas gracias. Y también en el grupo de WhatsApp, siguiendo la política de ese grupo que tenemos. Muy bien. Entonces, la actividad de apertura. Yo planteé la siguiente pregunta en WhatsApp para ustedes antes de esta clase. Debían haber echado un vistazo a Éxodo desde el capítulo 9, versículo 1 hasta el 10, 22. Pueden decir las primeras 9 plagas. Vamos a empezar allí. ¿Alguien puede aportar la primera plaga? ¿Cuál fue? La sangre. La sangre. Ok, bien, la sangre. El río Nilo se convirtió en sangre. ¿Qué tal la segunda plaga? José Uriel levantó su mano. ¿Cuál fue la segunda plaga? Ranas. Oh, ¿puede Iba a activar? decir la sangre. Las ranas. ¿Las langostas? ¿Las langostas? La segunda era ranas. Las ranas. Sí, ranas, muy bien. Y la tercera, a ver, Heilin puede contestar la tercera plaga. Los piojos. Los piojos, muchas gracias. Sí, la plaga de los piojos, muy bien. Y a ver, Rosita, la cuarta plaga, entonces. De las moscas. Moscas. Sí. Muy bien. Qué Ok. horrible. Sí. Alejandro Gutiérrez, la quinta plaga. Todos los muertos, o sea, todos los animales de Egipto, todos los animales que poseía Egipto murieron, pero los animales de los israelitas estaban vivos. Ok, la muerte de los ganados. Muchas gracias. Ok. Ahora, ¿qué tal la sexta plaga? ¿La sexta plaga? Ulceraciones en el cuerpo, las úlceras.
Ah, muy bien. Úlceras salieron en fuego. De tanto seres humanos como los animales que todavía sobrevivían. Ujú. Bien. Ahora la séptima plaga, ¿cuál fue? La Roberto plaga de levantó su granizo. mano. Ah, Lluvia de fuego y granizo, pastor. ok, muy bien. Lluvia de fuego y granizo. Y bueno, ahí hay una traducción que en el hebreo no es tan claro si está hablando de fuego o de relámpago. Está describiendo relámpago. Pero cualquier de los dos, una fuerte, la más fuerte que se había visto en Egipto, tormenta de granizo. Muchas gracias. Ok, y el 8, la plaga 8. A ver, La langosta. la plaga 8 de langostas. Sí, Será que no es así. a ver, y Lucy se acuerda de la novena plaga? Tinieblas, pastor. Muy bien. Las tinieblas, ok. Y luego la novena, perdón. Sí, la novena ya lo hicimos. La novena, Sí. tinieblas, ok. Y luego la décima, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y hablaremos un poco de eso en unos minutos. Muy bien, ahora la pregunta es, en su opinión, ¿cuál de las primeras 9 plagas sería la más dura? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la más dura de estas plagas? Yo creo que todas, pastor. Okay. Ninguna era buena. Sí, cada una traía su propia dificultad. Muy bien. Está plátano, pero no. A ver, Jaime Castañeda. Sí, pastor Abraham, para mí la plaga más dura fue la última muerte de los, porque yo creo que atentar contra la propia sangre, la propia vida, lo que es de uno, pues meramente los hijos, eso es un golpe al corazón. Mm, Como lo decía Job, ¿verdad? Pues desnudo vine y desnudo voy, pero yo creo que toquen con los hijos de uno es algo muy, muy duro que es difícil de soportarlo. Es mi punto de vista. sí, sí, de acuerdo. Muy bien, gracias por el aporte. Y Fabián quería comentar aquí también. Fabián. Ahí está. Buenas noches, pastor. Sí, buenas noches. Pienso que si bien, como dijo usted, no se describe bien, no se sabe si era fuego o relámpago, depende de la versión. Una dice que se unía el granizo y el fuego como nunca antes había sucedido. Pienso que de las 9 primeras habrá sido la más dura, ¿no? La del granizo, la del fuego, porque dice que fue como nunca antes había pasado, quiere decir que fue tremendo, donde caía, rompía, destruía, y hasta seguramente si cae sobre alguna persona también la puede matar. Así que pienso que habrá sido un momento tremendo, ¿no? Para Sí. todos ellos. ¿Pueden imaginar qué tan grande era ese granizo para matar a personas? O sea, estamos hablando de bolas increíbles de hielo. Sí, gracias por su aporte. Y a ver, Luis Barros, ¿cuál era la más dura, en su opinión? Amén, hermano. Para mí, la plaga de las úlceras, porque eran una especie de sarpullido, dice la Biblia. Entonces, me imagino que eso atormenta el cuerpo, porque imagínense, va directamente afectando al cuerpo. Entonces, yo me imagino que esa puede ser la más dura para ellos, porque incluso el mismo faraón, todos estaban infectados por la plaga. No había distinción entre grande y pequeño ahí, sí. Pero Amén. sí entre Israel e Egipto, sí, ¿verdad? Claro, Egipto estaba afectado, pero en cambio los israelitas estaban ilesos en esta plaga también. Gracias por su apoyo. Me hace un sinónimo ahora en estos tiempos también, ¿no? Porque acá no hay distinción, con esta pandemia no hay distinción. Acá
Estamos en la voluntad del Señor. Amén. Estamos en este mundo, pero... Sí. Sí. Gracias. Okay. Ok. Amén, hermano. Amén. 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 Bueno, entonces, yo solo voy a hacer un comentario sobre estas plagas. Es cierto que muchas son duras y todas son duras en su propia forma. Pero piensen ustedes en días antes de la refrigeración. Primero se van muriendo todos los ganados que van a comer. Primero se van muriendo todos los peces en el río Nilo que van a comer el ganado. Pues luego se va muriendo todo el ganado que van a comer. Pues en el campo por lo menos tienen trigo y cebada, pero luego viene el granizo y destruye a casi todo en el campo. Y lo que el granizo no destruye, las langostas destruyen. ¿Pueden imaginar el hambre que sufrió Egipto después de esas plagas? Que ya no había que comer para toda la tierra. O sea, entonces sí era algo duro, pero Dios no lo hizo solo para castigar. También lo hizo en amor, tanto para Egipto como Israel. Para Israel era para liberarlos de su esclavitud, pero para Egipto cada plaga era un llamarlos al arrepentimiento de su idolatría y hacerles ver que solo hay un Dios verdadero que los puede salvar, y es Jehová. Entonces sabrán, dice Dios, antes de mandar las plagas, que yo soy Dios. Entonces sabrán. Y estas plagas eran diseñadas contra las supuestas divinidades egipcias. O sea, una de las más grandes era el sol, Ra. Pero con la 9ª plaga, ¿qué hizo Dios? Apagó el sol para que no brillara. Y así estaba mostrándoles, sus dioses no son nada. No pueden salvarles. Y no sabemos, pero puede ser que unos de los egipcios llegaron a creer en el Dios verdadero como resultado de estas plagas también. Bueno, buenas noches, pastor. Muy buenas noches, muy buenas noches. Sí, gracias. No, justo ese aporte iba a hacer, ¿no? Porque cada una de las plagas estaba apuntando justamente a su divinidad, ¿no? Y diciendo justamente lo que usted acaba de decir, ¿no? De que hay un solo Dios, ¿no? Y me gustó esa interpretación. Gracias. Sí, gracias por el comentario. Ajá. Sí, dice que ya para la plaga de granizo, la Biblia dice que había egipcios que temían la palabra de Dios. Y cuando Moisés dijo, viene granizo, guarden sus animales, quédense en casa. Algunos de los egipcios obedecieron. Muchos no, pero algunos sí. Entonces ya vemos que Dios está usando esto para salvar, no solamente para condenar. Bueno, dicho eso, vamos a la historia misma. Ya vamos a dejar atrás las plagas, las primeras 9 plagas. Eso fue como introducción. Ahora vamos a enfocarnos en la 10ª plaga y la Pascua, el Cordero Pascual, esa historia que leyeron. Pueden tener abiertas sus Biblias aquí y vamos a ir estudiando esta historia usando el método de las 4C. Entonces, la primera, para considerar, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? A ver, Roberto levantó la mano. ¿Puede mencionar algunos de los personajes? Algunos, pastor, no recuerdo todos, pero en primer lugar está Jehová, Moisés, Faraón, Aarón, el pueblo de Egipto y los israelitas. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Alguien puede recordar uno que no mencionó, Roberto? El ángel exterminador. El ángel exterminador también se puede incluir como personaje en estas historias. José Uriel, ¿puede mencionar otro? ¿O ya son todos? Ya son todos. Ya se agotaron. Okay. Se agotaron.
Tal vez se podría mencionar en particular, aunque son parte de Israel, los ancianos de Israel se mencionan aquí. También los líderes de los egipcios y también los primogénitos. Los primogénitos se mencionan en específico, ¿verdad? Ok, muy bien. A la siguiente pregunta, entonces, ¿cuáles son los objetos, las cosas que se hallan en esta historia? Las cosas que hallamos aquí. Amén. Amén, hermano. Ok, Luis, sí, adelante. Como ahí encontramos habitaciones, alhajas, plata, oro, molino, póster, dintel, casa, fuego, agua, hisopos, lebrillo, puerta, sábanas, vestidos. O sea que de pronto algo más haya, pero eso es lo que yo encontré en el contexto, en el texto. Gracias. Había muchas cosas en estas historias. Gracias por mencionar esas. A ver, Abraham, ¿puede pensar en otras cosas aquí? Bueno, de los objetos que podemos ver, podemos mencionar también la vara de Moisés, que no se mencionó. Ok. ¿Se menciona la vara de Moisés en estos versículos? Sí. En el 10:23 al 12:47. No. Antes. Ah, ok, antes. Yo no lo hallé en mi búsqueda, pero no soy perfecto tampoco. Entonces puede ser que esté allí, pero seguramente se menciona antes, es cierto. Y Sí, después está antes. de esto. Gracias por compartir. A ver, Hailey, ¿puede pensar en otra cosa, objeto acá? Sí, la ceniza y el horno. Ah, gracias. Las cenizas del horno. ¿Usted está haciendo referencia a la cuarta plaga? Sí, pero estamos en el versículo, en el capítulo 9. Sí, en el 9. Ok. Sí, es cierto que eso es lo que usa para convertir en... ¿Son las moscas o los piojos que usan las cenizas del... Para el sarpullido. Para el sarpullido. Ok. Sí, gracias. Ok. Bien. Se mencionan también el calzado, el bordón. O sea, cuando Dios está anunciando la 10ª plaga, tienen prisa. Él dice, tienen que vestirse para irse. Ya, cinturados, calzado puesto, todo eso. Y una cosa más que no se mencionó, hierbas amargas. Debían comer el cordero pascual con hierbas amargas. Panes sin levadura también están allí. No sé si se mencionarán o no. Pero... La sangre del cordero. Ok, sí, el cordero y su sangre. La sangre. Bien. Ok, a la siguiente pregunta entonces, y esta ya la contesté para ustedes. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ocurrió allá, en Egipto. Pueden verlo en sus pantallas. Ahora la siguiente, ¿cuándo ocurrió esta historia? No buscamos fecha exacta, pero una fecha aproximada. ¿Alguien sabe cuándo ocurrió esta historia? $4,000 más o menos antes de Cristo, me parece. A ver, Carlos González, ¿qué dijo, perdón? Sí, me parece que 4,000 años antes de Cristo, me parece, o estoy equivocado. Está cerca. No 4,000 años antes, sino 1400. Ahí está, 1400. Claro. Sí.
cerca, 1400 años antes de Cristo. ¿Freddy Javier iba a decir lo mismo o...? Oh, Freddy Javier. Sí, lo mismo. Ok, perdón. Le voy a dar... No, Sí, adelante. esta historia ocurrió cuando cuando Josué murió y también el faraón, cuando el faraón, ¿no? En el tiempo, cuando el faraón murió y el otro faraón ha entrado, en ese tiempo ha ocurrido esta historia. Ok, muy bien. Gracias por explicar un poco del contexto. Entonces aquí tenemos, bueno, fechas aproximadas, como yo dije. No sabemos con seguridad cuándo fue la creación. Algunos adivinan 4000 años antes de Cristo. Podemos decir con un poco más de seguridad que los patriarcas, Abraham vivió alrededor de 2000 años antes de Cristo. Abraham, Isaac, José, como 2000 a 1800 antes de Cristo, por ahí. Fechas aproximadas otra vez. Luego 4 siglos de esclavitud de Israel en Egipto, 430 años. Y vive Moisés alrededor de 1400 años antes de Cristo. De 1200 a 1000 aproximadamente otra vez tenemos los jueces. Luego es de alrededor del año 1000 Samuel David el rey. Y después de eso es el tiempo de los profetas acá. Isaías, Jeremías, hasta el último profeta, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento que escribió el libro, Malaquías, en 400 años antes de Cristo más o menos. Ok. Bien, ahora... Pastor, una pregunta, pero en otra clase que he llevado habla de 1500 Sí. antes de Cristo, la vida de Moisés. Sí, por eso digo fechas aproximadas. Acuérdese que Moisés vivió 120 años. Entonces, ¿cuándo nació? ¿Cuándo murió? Sí, su vida existe alrededor entre 1500 y 1400. Teólogos que han tratado de especificar una fecha para el Éxodo lo ponen 1446. 1446. No sé si podemos ser tan precisos. Es una buena adivinanza con la evidencia que tenemos. 1446 para el Éxodo. Pero bueno. Gracias. Buena pregunta. Ok, bien. La siguiente pregunta entonces es ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Yo voy a separarlos en sus grupos pequeños y pueden hacer esto en 5 minutos en sus grupos pequeños. En sus grupos pequeños, por favor, cuenten la historia juntos y no empiecen con las plagas, empiecen con la 10ª plaga. O sería la 9ª, porque al principio de nuestra lectura, 10, versículo 23, todavía habla un poco de las tinieblas. Entonces pueden empezar allí, 10, 23. Aquí va a salir la invitación. A ver, un momento. Ok. Ya, han sido invitados. Y faltan algunos acá que ya debe salir la invitación en sus pantallas. Pueden hacer clic en entrar. Ya. Ok. Y acá está.
Les pido una disculpa a los que tenían problemas en entrar en su grupo. A veces hay fallas técnicas con Zoom que yo no puedo ayudar, no puedo resolver. Pero bueno, vamos a continuar entonces. No contestamos esta todavía. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? Hermano pastor. Hernán levantó su mano. Hernán quiere contestar aquí. ¿Cuál es el problema? Por fin vio mi manito, pastor. Esto, para mí el problema aquí está es en la incredulidad del faraón y que él creía que como era el rey a él no se podía tocar ni nada. Por eso el propósito de Dios en endurecer el corazón para que el mismo pueblo de Israel también se diera cuenta de lo equivocaban que estaban, que no debían de adorar a nadie, sino solamente a nuestro Padre Celestial, a Dios. Entonces, ahí que cuando mandó las tinieblas y después mandó para que murieran los hijos del faraón, pero también les dio la salvación, les entregó el evangelio en ese momento, ¿no? Que era que pintaran los dinteles de las puertas para que el ángel pasara y no les ocurriera nada a ellos. Les estaba demostrando también que era el poder de él y no del sol como creía mucha gente. Entonces el problema, el corazón obstinado del faraón. Okay, gracias por compartir. Rodrigo, ¿puede pensar en otro problema aquí? Yo veo acá como no sé si la testarudez del faraón, el orgullo del faraón, o digamos, esa gana de dominar de Egipto sobre Israel y esa opresión que sentía Israel y con esos egipcios encima, dándoles látigo y obligándolos a hacer cargas y cosas. Entonces había dolor y más, aparte de eso había una promesa, que el papá no los iba a dejar abandonados. Entonces, y aparte de eso la idolatría de esos egipcios que ahora lo explicó el pastor, de que yo no sabía eso, no había entendido esa parte. Las plagas fueron en ese orden para ir mostrando su poder y para ir mostrando que el Dios verdadero y el único es Jehová de los ejércitos. No es más. Así, gracias. Federico José, ¿ve otro problema aquí? Sí, yo como la mayoría noté el tema de la dureza del corazón y la testarudez del faraón, pero leyendo atentamente, Dios dice que endurece el corazón, o sea que ese no es el real, pero no determine cuál sería el segundo motivo, ¿no? Sí. Sí, eso sería un estudio interesante. Cuando leemos toda esta historia junta, vemos que antes de mandar las plagas, Dios predice que el faraón va a endurecer su corazón. Pero como sabemos nosotros, el saber de antemano no es siempre una causa. O sea, Dios sabía de antemano que Adán y Eva iban a caer en pecado, pero no causó su pecado. Dios no es autor del pecado ni de la maldad. Entonces, Dios sabía de antemano que el faraón iba a endurecer su corazón. Y luego, si leemos las plagas, empieza diciendo, el faraón endureció su corazón. El faraón endureció su corazón. El faraón endureció su corazón. Pero luego, llegando a las últimas plagas, está diciendo, Dios endureció su corazón. Entonces, da de saber que este fue algo que empezó el faraón. Decidió no escuchar, no hacer caso a lo que Dios decía. Y luego, como un juicio en su incredulidad, Dios dijo básicamente, ok, si así lo quieres, que así será. Y Dios endureció su corazón como un juicio. Y como digo, eso sería tema para toda otra clase que podríamos estudiar más. Pero lo seguro es que Dios quiso salvarlo, el faraón no quiso. Y a final de cuentas, como un juicio sobre su duro corazón, Dios mismo declaró que así era.
que su corazón ya estaba endurecido. ¿Sí? Bueno, uno más, Raúl Díaz. Raúl Díaz, gracias por su paciencia. Dios bendiga, mis hermanos. No solamente con la dureza del corazón del faraón, sino que en esta misma instancia Dios también trabajó con la dureza del corazón del pueblo y la incredulidad del pueblo, y con estas señales y con estos prodigios iba alimentando en el pueblo la confianza, porque si analizamos los versículos anteriores, Dios sabía que no le iban a creer a Moisés, o sea, había una incredulidad en el pueblo también. Entonces yo pienso que Dios también trabajó en esta incredulidad con estas plagas y con estas señales, mi pastor. Ok, sí, era para el bien de Israel también. Gracias. Tal vez otro problema que se podría mencionar aquí, la muerte de los primogénitos. ¿Cómo iban a salvarse los israelitas de esa 10ª plaga? Y pues aquí en la siguiente pregunta entonces sería, se resuelven los problemas. Y ese problema de cómo iban a salvarse los israelitas de esa última plaga, Dios lo resolvió. Dios les dio una forma de ser salvos. Fue mediante el sacrificio de un cordero varón de 1 año, sin mancha, sin defecto, pintando su sangre sobre sus dinteles. Y hablaremos de eso y cómo prefigura a Cristo en unos momentos más. Se resolvió ese problema allí. El otro problema de la dureza del corazón del faraón, desgraciadamente no se resuelve, ¿verdad? Sigue endureciendo su corazón hasta que Dios lo endurece. Y ya de allí adelante, aunque cuando sufre físicamente dice una cosa, sí pueden irse, ya cambia de opinión. Hasta aún la 10ª plaga, ¿verdad? Él dice, por fin, váyanse, lárguense de aquí. Y luego cambia de mente y persigue a Israel hasta el Mar Rojo. Entonces, no se resolvió ese problema, desgraciadamente. Ok, ahora las preguntas de consolidar. Y también por tiempo voy a contestar la primera. ¿De qué se trata la historia? Pues se trata de Dios rescatando a Israel de esclavitud en Egipto, usando la 10ª plaga y también la Pascua para salvar a los israelitas primogénitos. Dios salva a Israel de esclavitud con una 10ª plaga y con la Pascua. Bien, ok, ahora la segunda pregunta, y aquí sí pueden aportar, por favor. ¿Dónde vemos un pecado que nosotros también cometemos en esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar a Dios en esta historia? Y vamos a permitir que algunos levanten sus manos. Ahí, Eduardo Milanesi, ¿quiere contestar? Y pastor, eu veo 2 pecados importantes: el orgullo por parte del faraón y la incredulidad. Ok, gracias. Y la pregunta sería, ¿cómo mostramos nosotros a veces el mismo orgullo del faraón? Pensando tal vez que con nuestros razonamientos, con nuestras capacidades personales, con nuestra propia inteligencia, podamos resolver los problemas, olvidando que solo Dios tiene la capacidad de resolver todas las cosas. Ok, gracias por compartir eso. Abraham. ¿Abraham quiere contestar esta pregunta? Sí. Sí. Creo que el faraón no se detuvo a pensar, sino estaba centralizado más en su ego, en lo que pudieran pensar los demás de él, y no se atrevió a poder resolver esa situación dejando al pueblo ir. Ok, entonces, ¿cómo caemos en el mismo pecado a veces nosotros también? Abraham.
Sí, nosotros como creyentes debemos detenernos y pensar si lo que estamos haciendo está bien o es lo correcto o si debemos cambiar. Creo que lo correcto es pensar y analizar para hacer la cosa correctamente y no caer en ese pecado de orgullo, de altivez, la cual tenía el faraón. Sí. Y desgraciadamente caemos en eso Sí, a claro. veces, ¿verdad? No nos paramos y no nos ponemos a pensar qué dice Dios sobre esto. Estamos igual que el faraón, tan enfocado en nuestra voluntad. Ni pensamos en lo que Dios dice. Estoy de acuerdo. Gracias por compartir, amigo. Jaime, un último aporte aquí. Jaime. Gracias, Pastor Abraham. La pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Estaba analizando de que nosotros, aunque ya somos hijos de Dios, redimidos por esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario, no obstante, algunas veces también somos idólatras, porque el idólatra no por fuerza va a estar frente a una imagen, frente a una Virgen de Guadalupe, por decir algo, no. Pero muchas veces nos convertimos en idólatras cuando le ponemos el primer lugar, por ejemplo, al juego de pelota, ver una película en lugar de un estudio bíblico, por decir algo, o darle prioridad a nuestra esposa, a los hijos, etcétera. Muchas veces tenemos el deber, y como hijos de Dios, de escudriñar lo más profundo de nuestro corazón, nuestra mente, a ver cómo estamos en esta situación. Porque recordemos lo que dijo Jesús en San Mateo 4, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero muchas veces nosotros tenemos ídolos, pero que Dios nos libre de ellos. Porque recordemos que también en 1 Juan dice, hijitos, guardaos ídolos. Que Dios nos ayude a confesar no solo este pecado, porque muchos pecados podemos ver en esta historia, los cuales tenemos que confesar ante Dios para que la paz de Dios esté en nuestro corazón, tanto la comunión con Dios esté siempre al 100 y también la comunión con nuestro prójimo. Únicamente, pastor, y gracias. Sí, aunque somos creyentes, nuestros corazones son fabricantes de ídolos. No siempre ídolos que se pueden ver, pero dinero, placer, cosas que valoramos más que Dios. Y gracias por mencionar eso. Sí, es cierto que caemos en ese pecado. Yo voy a mencionar un pecado más. Yo veo en mi propia vida, yo pienso en todas las veces que yo he sabido lo correcto, sabido lo que Dios quiere para mi vida, pero he decidido no ahora, y he escogido mi propio camino. O he dicho, mejor esta vez voy a hacer lo contrario. Todos hemos hecho eso en nuestras vidas. ¿Y no es eso lo mismo que hacía Faraón? Sabía lo que Dios quiso para su vida, escogió lo contrario. Entonces yo tengo que confesar que no soy muy diferente que él. Por la gracia de Dios soy creyente, él no era. Pero eso solo por la gracia y veo el mismo pecado en mi corazón y en mi vida. Y por eso es tan importante en esta historia y todas las historias también ver dónde vemos el amor de Dios. Que aunque somos así, Dios todavía nos ama. ¿Cómo nos muestra esta historia? El amor de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Amén, hermano. Sí, hermano. Amén. Ok. Dice, hermano. Ok. Amén. Cuando Sí, vemos el amor de Dios. Adelante, Luis. Está bien, adelante, sí. Amén. Jehová, cuando al instituir la Pascua, reafirmó su pacto con su pueblo al protegerlo, ¿no? Y nosotros también a través del sacrificio del Cordero de Dios, también hemos sido librados
de la muerte eterna. O sea, parte, ¿no? Parte porque así mismo como hizo la Pascua allá en Israel para liberar a su pueblo, también a nosotros Jesús fue nuestro sustituto y Él también fuimos librados de la muerte eterna. Amén. Amén. Eso sí es lo principal que yo veo del amor de Dios aquí también. Que en ese Cordero Pascual yo veo a mi Salvador Jesucristo. Y su sacrificio sin par que me rescata de mis pecados, de la muerte. Gracias. A ver, Alejandro Gutiérrez, por favor. El amor, ¿dónde lo veo yo? En las 10 plagas. Porque le enseñó humildad, le enseñó que no hay que ser orgullosos, no hay que ser soberbios, y el amor lo vemos reflejado que a pesar de todo lo que tuvieron que pasar, sufrir los egipcios, nuestro Señor se engrandeció, y el amor se demostró cuando fueron liberados, porque tuvieron que pasar mucho tiempo sufriendo esclavitud, sufriendo tortura, pero todo tenía un propósito, era demostrar la grandeza del amor que Él tenía para con su pueblo, porque si bien permitió el sufrimiento, permitió todo, pero lo permitió por amor, porque sabía que la liberación iba a llegar, pero no sabían cuándo, pero el amor se demostró en la liberación y todo el tiempo que tuvieron que pasar tuvo un resultado concreto, que se demostró amor, liberación. Okay. Muchas gracias por esa buena respuesta. De acuerdo. Y voy a agregar dos pensamientos también. Vemos hasta el amor de Dios para el mismo Faraón en estos versículos. Bien podría haber mandado a Moisés al Faraón una vez y ya después de rechazar, podría haber dicho Dios, ok, y castigado y matado al Faraón en ese instante. Pero no hizo eso. 10 oportunidades le dio de arrepentirse y creer. 10 oportunidades. Y qué paciente y misericordioso es Dios. Veo la misma paciencia y amor de Dios para mí. A pesar del hecho de que a veces yo he dicho no, gracias Dios. Él no ha dejado de perseguirme en su palabra. Todavía me llama desde la Biblia. Me llama a la fe en Él. No me ha abandonado. Sigue paciente y misericordioso conmigo. Ese es uno. Y también el otro mencioné, con todas estas plagas, aunque fueron destructivas, está mostrando a los israelitas, tanto como los egipcios, que solo hay un Dios que salva, y es Él. Y eso lo hace porque nos ama. Sí. Ok, bueno. Entonces, las siguientes preguntas también las voy a contestar para poder continuar con dos temas muy importantes. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Pues basamos esto siempre en ahora salvo por Cristo, por su gracia, rescatado de muerte y pecado. ¿Cómo voy a agradecer a Dios? ¿Qué debo pedir o hacer? Yo podría decir, voy a pedir que Dios abra mi corazón, para que cuando Él me habla en la palabra, escucho y creo. Para que no tenga un corazón duro como el Faraón, sino que me dé un corazón nuevo, como pidió David en Salmo 51. Otra cosa que podríamos hacer por gratitud a Él es compartir con otros que no conocen a este Dios lo que ha hecho por nosotros. Pedir que nos ayude a dejar los ídolos que guardamos en nuestros corazones y adorar y amarle más y más a Él sobre todas las cosas. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Tal vez con alguien que está sufriendo, que requiere paciencia. Dios no rescató a Israel de Egipto de una sola. Tenían que esperar
10 plagas, pero en su buen tiempo Dios nos rescató. Sería bueno compartir este mensaje con alguien que todavía es esclavo del miedo de la muerte o esclavo en un pecado, para mostrar que el Cordero Jesús nos da libertad, nos salva del pecado y su castigo salva de la muerte. Muy bien. Hasta allí, entonces, unos 4 minutos. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta historia? ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta historia? Alejandro tiene una pregunta. ¿Cuál es? Sí, la pregunta mía es, ellos celebraron la Pascua el día 1 del 14, ¿cierto? Y el día 14 del primer mes, creo. ¿Y eso pertenece en hebreo a Abib, es entre agosto y julio? No, sería abril, marzo, abril, por ahí. Marzo, abril. Ujú. Porque coincidiría con la fecha de lo que es como temperatura verano, por decirlo así. Bueno, su verano y invierno eran un poco diferentes. Ellos tenían 2 temporadas, una temporada seca y una temporada de lluvia, por el clima de allá. Y también, bueno, seguimos celebrando la Pascua alrededor del mismo tiempo que los israelitas celebraban la Pascua. O sea, hoy en día relacionamos la Pascua con la resurrección de Jesús, pero siempre cae desde finales de marzo, principios de abril, por allí. Y esa fue la misma fecha en que los israelitas deben celebrar la Pascua en el Antiguo Testamento. Y cambia la fecha cada año porque es un año lunar que observen ellos, con meses lunares, no solares como usamos nosotros, un año solar. Entonces sería como entre Abib y Nisan, porque si marzo es como Nisan. Yo no recuerdo exactamente los nombres de los meses hebreos, pero dice en Éxodo 12, ¿verdad? Que deben de celebrarlo el día 14 del primer mes de su año. Y en número 28, 16 también lo menciona. Entonces por eso le he preguntado. Sí, entonces su primer mes sería, sí, marzo, nuestro marzo por allí. Que lo estoy anotando porque a lo mejor puede salir por el proyecto. Ok, muy bien. Otras preguntas. ¿Tienen otras preguntas aquí? Sí, pastor, por favor. Sí, Eduardo. Pastor, durante la cena de Pascua, algunos detalles fueron bien explícitos en la Biblia, como que debían comer panes sin levadura, que la túnica debería estar en la cintura, deberían estar con las sandalias puestas, y el cordero obviamente debería ser consumido de forma completa, las sobras del cordero deberían ser quemadas, no debería haber sobras. ¿Qué significado tendría eso, básicamente, pastor? Sí, es buena pregunta. Siempre cuando buscamos significado en la Biblia, debemos, como en cualquier otra situación de interpretar la Biblia, debemos dejar que la misma Biblia explique el significado. Y si la Biblia no explica el significado, entonces podemos adivinar, pero no podemos decir con seguridad, esto significa esto. Voy a darles un ejemplo. Bueno, las hierbas amargas que comían en esa Pascua, Dios mandó que comieran hierbas amargas. Los judíos, según su tradición, relacionaron esas hierbas amargas con su tiempo amargo en Egipto. Pero yo no creo que haya versículo bíblico que dice eso, que las hierbas amargas representan su tiempo amargo en Egipto. Entonces, es buena adivinanza,
pero si la Biblia no lo dice, no podemos estar 100% seguros. Eso sería el caso también con las obras, por ejemplo. La Biblia no explica exactamente por qué lo debían dejar. Podemos adivinar, pero no podemos decir con seguridad. Pero sí, en unos momentos, Eduardo, vamos a ver los detalles de esa Pascua que la Biblia misma dice que tienen significado. Y voy a explicarlo. ¿Ok? Gracias, pastor. Amén. Sí. Muy bien. Ok, dicho eso, entonces vamos a continuar. Si tienen otras preguntas, amigos, me quedo después de la clase el tiempo que quieran para contestarlas. Dos temas para el final de la clase aquí. Primero es el cristocentrismo de la Biblia. El segundo será el proyecto final. Dentro de ese primer tema vamos a hablar de la Pascua y lo que significa. Entonces empecemos así. La Biblia es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Pues cristocéntrica simplemente quiere decir que la Biblia tiene como su centro y enfoque Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el punto principal es Jesús. Y como dije antes en la clase, hallamos a Cristo entonces, no solamente en el Nuevo Testamento, no solamente en los Evangelios. Hallamos a Cristo en toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prometía a Cristo y la gente esperaba a Cristo. En el Nuevo Testamento experimentaron su venida y se fueron predicando su significado para nosotros y nuestra salvación. Entonces se puede decir con la Biblia, si imaginamos la Biblia abierta así. Aquí tenemos Antiguo Testamento, aquí Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una flecha señalando al futuro. Vendrá Cristo. El Nuevo Testamento es una flecha señalando para atrás. Vino Cristo. Y esto es lo que significa. No es solamente mi opinión eso. Es lo que dijo Jesús y los apóstoles también. ¿Alguien puede leer el siguiente versículo que está en la pantalla? Yo, pastor. Adelante, sí, gracias, Rosita. Dice, escudriñar las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús hablaba con fariseos. Ellos eran estudiantes de las Escrituras. El problema fue que no buscaban a Cristo allí. Pensaban que la Biblia, el Antiguo Testamento, era una lista de reglas que tenían que hacer para salvarse. Y Cristo tenía que decirles, están ignorando el punto principal. El punto principal soy yo. Busquen allí, encuentren a mí allí y hallarán su salvación, estaba diciendo Jesús. ¿Ok? La siguiente. ¿Alguien puede leer la cita siguiente? ¿Yo? Sí, Alejandro, gracias. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bien, después de su resurrección, Jesús dijo esto a sus seguidores. Estaban sorprendidos cuando murió y aún más cuando resucitó. Y Cristo tenía que decirles, ¿por qué tan sorprendidos? Estaba prometido esto. Yo lo prometí, pero también desde el principio, en Moisés, los profetas, los salmos, ahí estoy yo. Prometía todo esto. Ok. Pedro ahora en una de sus prédicas dijo lo siguiente. ¿Alguien puede leer este versículo? Roberto, ¿sí? Ok, pastor. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado también, han anunciado estos días? Ok. Pedro dice,
cuando está predicando sobre Jesús, su muerte y resurrección para nuestra salvación, está diciendo a los judíos aquí, esto no es algo nuevo. Todos los profetas, desde Samuel y adelante, han hablado y han anunciado estos días. Bien. A lo mejor, dos palabras de cuidado, ¿ok? Una, ya mencioné. Aunque sí debemos buscar a Cristo en todo el Antiguo Testamento, no debemos buscarle en todo detalle. Debemos dejar que el Nuevo Testamento guíe nuestro estudio del Antiguo Testamento. Otro ejemplo de eso hay. Yo leí hace unos años una comparación entre José, el que fue vendido como esclavo en Egipto, y luego salvó a su familia. Y ustedes recuerdan esa historia, José con el manto de muchos colores. Yo leí un artículo que estaba diciendo que José y Jesús tienen mucho en común. José y Jesús tienen mucho en común. Y hubo como 12 puntos. Y el problema es interesante pensar en eso. El problema es que el Nuevo Testamento nunca usa a José como una prefigura de Josué. De Jesús. Los apóstoles nunca dicen que José es una prefigura de Jesús. Entonces, ok, están adivinando un poco, ahí no estamos en tierra firme. Pero ahora podríamos mencionar otro ejemplo, el Cordero Pascual. Ahora sí tenemos muchos versículos bíblicos que mencionan a Jesús como nuestro Cordero Pascual. Ahí Dios mismo indicó, yo estaba prefigurando con la fiesta de la Pascua lo que Jesús iba a hacer un día. Entonces, esa es la primera palabra de cuidado. Al interpretar al Antiguo Testamento, buscamos a Cristo, está allí, pero no en cada rinconcito. Usamos el Nuevo Testamento para guiar nuestro estudio del Antiguo Testamento. Y si el Nuevo Testamento indica esta es una profecía sobre Cristo, ahí estamos en tierra firme, ¿verdad? La otra palabra de cuidado es esta. Hay algunas partes del Antiguo Testamento que no parecen hablar nada de Cristo. Hay algunas partes del Antiguo Testamento, por ejemplo, que son puras leyes y amenazas. Hagan esto o morirán. Y pensamos, pues, ¿dónde se halla Cristo allí? Ahí es importante recordar, Cristo vino para cumplir esas leyes. Cristo vino para obedecer todas las leyes en mi lugar, para salvarme de la muerte que yo merecía. Entonces, aun cuando estamos leyendo leyes, lo que tenemos que hacer, y si no estamos perdidos, pensamos en Cristo. Pero Él vino y me sustituyó. Y su obediencia, Dios me lo regala a mí por la fe. Y su muerte paga por mi desobediencia a estas leyes. Entonces, esas dos palabras de precaución. Mientras leemos el Antiguo Testamento en forma cristocéntrica, ¿verdad? Ok, ahora, leyendo la Biblia de forma cristocéntrica, vamos a preguntar, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me ganó? ¿Qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me ganó? Y cuando hacemos esa pregunta sobre la historia que acabamos de leer, sobre la Pascua, hallamos lo siguiente. Y advertencia. Si ya se durmieron, ahora despiértanse, ¿ok? Saquen sus plumas, sus polígrafos. Esta pregunta estará en el proyecto final. ¿Ok? Si quieren salvarse un poco de trabajo más después, ahorrar un poco de trabajo después, apunten lo siguiente y será un buen principio para sus proyectos finales. Ok, la pregunta aquí es entonces, ¿qué tiene que ver la Pascua con Cristo? ¿Cómo estaba prefigurando? Es decir, mostrando
de antemano a Israel cómo Jesús va a salvarnos con la fiesta de la Pascua. Esto es lo que podemos decir a base del Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento, Dios exigió para la Pascua un cordero sin mancha. Y Pedro en su primera carta dice, Cristo es nuestro cordero sin mancha, sin defecto. ¿A qué se refería? Que Cristo... Adelante, sí, adelante. Que Cristo nunca pecó. ¿Verdad? ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Esta Pascua presenta que Cristo, ¿no? Dio su vida, ¿no? Por nosotros, ¿no? Siendo Dios se ha hecho hombre para que nos pudiera salvar, ¿no? Echó su sangre, ¿no? Por nosotros, ¿no? Para que nosotros fuéramos salvos, ¿no? Dios, ¿no? Jesús siendo santo, se hizo, no pecador por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados. Nosotros, en vez que nosotros moriríamos, Él murió, ¿no? En vez de nosotros. Eso no me estaría. Resumió muy bien mis primeros 2 puntos aquí, sí. Primero, como el Cordero de Pascua era sin defecto, Jesús, nuestro Cordero, era sin pecado y tenía que ser así para salvarnos. Su vida perfecta, el Nuevo Testamento dice, nos es regalada mediante la fe. Su obediencia Dios la atribuye a nosotros por la fe en Cristo. Ahora, la siguiente que tenemos aquí, lo mencionó también. Víctima inocente muere para salvar a otros. Pedro menciona eso. El justo murió por los injustos. ¿Qué había hecho ese cordero? Nada. Pero Dios dijo, el cordero tiene que morir para salvar a los primogénitos. Y así era con Cristo. ¿Qué hizo Cristo de malo? Nada. Pero Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados. Tenía que morir en nuestro lugar para salvarnos de ellos. Tercer punto aquí, la sangre del cordero pintado sobre el dintel salvaba. Y Juan dice en su primera carta, capítulo 1, que la sangre de Cristo nos purifica de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos ha redimido a nosotros también. Okay. Otra semejanza entre el Cordero Pascual y Jesús, nuestro Cordero. Mediante esta plaga y este Cordero, Dios rescató a Israel de esclavitud y de muerte. Y el Nuevo Testamento dice que eso halla su significado principal en Cristo, quien nos salva de nuestra esclavitud al pecado y a la muerte. Y ahí tienen 2 versículos bíblicos que hablan de eso. Gálatas 5:1 es para libertad que Cristo nos ha libertado. O Juan 8:31, si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Hebreos 2:15 dice que como que los hijos tenían carne y hueso, Jesús, nuestro Dios, se hizo uno de nosotros, tomó carne y hueso, para destruir al que tiene poder sobre la muerte, el diablo, y liberar a los que vivían todas sus vidas en esclavitud, al miedo de la muerte. Nos rescata de la esclavitud. Otro punto. Dios dice en Éxodo 12 que con esa sangre del cordero pintada sobre sus dinteles, el ángel destructor iba a pasar encima de sus casas. No iba a tocar a los que estaban adentro. Y en el Nuevo Testamento la Biblia dice que así es para el castigo de Dios hoy en día. Que los que por fe en Cristo somos lavados en su sangre, el castigo de Dios pasa por encima
de nosotros, no nos toca. Ni una gota de castigo. Dice Pablo en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Y el último punto aquí. En su primera carta a los Corintios, Pablo dice que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ahí lo llama a Jesús el Cordero Pascual. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces él dice, el resultado de eso, somos panes sin levadura. Pablo toma inspirado por Dios, Pablo toma la levadura del Antiguo Testamento. ¿Qué debían hacer los israelitas? Debían echar la levadura de sus casas durante la fiesta de la Pascua. Pablo dice que eso es semejante al pecado. Con su muerte, Cristo nos ha limpiado del pecado. Nos ha hecho panes sin levadura. Pero ahora, dice Pablo, celebremos lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Cómo? No con seguir pecando, con guardar esa vieja levadura, no. Echen la levadura vieja de entre ustedes, dice Pablo. Ya no seguimos pecando. Ya vivimos por el Cordero que dio su vida por nosotros. Entonces, somos panes sin levadura por la obra de Cristo y que vivamos así. Muy bien, entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? Mucha información, pero muy lindo, ¿no? Como Dios ya en el Antiguo Testamento estaba mostrando su amor. En esta fiesta de Pascua estaba diciendo, ustedes israelitas piensan que los amo solo porque les salvé de Egipto. No, tengo una salvación mucha más grande preparada por ustedes. Por la gracia de Dios es nuestra en Jesús. Ok, a ver, preguntas entonces aquí. Empezamos con José Uriel, ¿una pregunta? No, pues yo quería hacer el paralelo, pues del Cordero sin mancha de 1 año y lo mismo la salvación que nos dio nuestro Señor Jesucristo, también nacido, engendrado sin pecado original, que vino a limpiarnos a nosotros, a ser nuestro sustituto y a hacer la compensación del primer Adán. Jesús vino a ser el segundo Adán. Cordero Jesús, para reponer ese pecado. Para tener éxito donde el primer Adán no, donde él fracasó y lo ha hecho. Nos ha salvado. Exacto, amén. Ok, Alejandro Gutiérrez, una pregunta aquí. Sí, bueno, son dos en realidad. Particularmente a mí lo que me llamó mucho la atención de esta historia de Moisés, y en particular todas, es que ellos inconscientemente estaban matando un cordero y estaban pidiendo a Cristo en su inconsciencia. Pero sí lo sabía nuestro Señor porque tenía su plan de salvación. Y a mí lo que me causó una pregunta es que Israel celebró la Pascua un día 14 y Jesús celebró la cena un día 14. ¿Qué tiene de relación eso? Vemos el tiempo de Dios es perfecto. Es muy interesante eso haciendo el estudio. Sí, deben de celebrar el día Pascua en el día 14, que para la Semana Santa hubiera sido jueves a viernes. Entonces, ¿qué sucedió de jueves a viernes? Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue entregado, sufrió, fue crucificado, murió. Yo no creo que sea coincidencia eso, no es casualidad. Dios, hasta los judíos, los líderes entre los judíos decían, vamos a matar a Jesús, pero no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Pero Dios tuvo otros planes cuando murió Jesús, justo durante la fiesta.
Porque Dios quería mostrar al mundo entero que Él es nuestro verdadero Cordero Pascual. Gracias por compartir. Ok, entonces vamos a terminar ahí. Alguien preguntó por el chat. ¿Va a haber tiempo después para hacer preguntas? Claro que sí. Yo me quedo el tiempo que ustedes quieran para contestar preguntas. Pero el otro tema, muy rápidamente, es el proyecto final. Yo les voy a enviar más información sobre esto este fin de semana por WhatsApp. Pero dos cosas voy a mencionar ahora. Primero, el proyecto va a consistir en una serie de 10 preguntas que ustedes van a contestar a base de lo aprendido en las clases. En las clases voy a hacer todo lo posible para indicarles, esta pregunta será en el proyecto final. Y así pueden tomar apuntes. Y, ya reconocen, por ejemplo, esta de la primera clase, que significa Jehová, el Señor. Esta la reconocen de esta clase. Acabamos de estudiarlo juntos. Voy a mandarles el proyecto y también más información sobre el proyecto este fin de semana para que puedan ir preparándolo a lo largo del curso. ¿Ok? Entonces terminemos allí. Voy a subir también la tarea en el grupo de WhatsApp. Mantengan el ojo abierto para eso. Y terminemos con una oración. Oremos. Amén. Señor Jesucristo, cuánto amor hallamos en esta fiesta de la Pascua y en tu cumplimiento de esa profecía. Tú eres la víctima inocente. Nunca pecaste, pero por culpa nuestra, por causa de nuestros pecados, fuiste a la cruz. Pero no solo fue la causa de nuestros pecados, fue la causa de tu amor. En tu gran amor no querías perdernos a nosotros eternamente. Querías que fuéramos tuyos eternamente. Y con tu sangre derramada en la cruz nos has comprado, nos has liberado de la muerte y del pecado y del infierno. Y nos has hecho tu pueblo santo por la fe en ti. Te pedimos, Señor Jesús, que mientras seguimos estudiando el Antiguo Testamento juntos, nos abras los ojos para hallar tu amor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y así, conociéndote a ti en la Biblia, que sigamos creciendo en la fe también. Es en tu nombre, Señor, que te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Ok, ahora Qué los hermosa que... la clase. Qué bueno, qué bueno. Ahora ustedes que tienen que despedirse pueden, y los que quieren quedarse para unos minutos podemos platicar. Ya. Tengan buena noche. Bueno, buenas noches, pastor. Que el Señor le bendiga. Buenas noches, Hermosísima la clase. Qué bueno. Muchas gracias. Sí. Pastor Abraham, Dios lo bendiga. Muchas gracias por su guía. Igualmente. Hermanos, José. Dios lo bendiga. Buenas noches, pastor. Me entró otra clase. Muy linda la clase, pastor. Que el Señor lo bendiga. Igualmente, Lucy, mantendré sus parientes en mis oraciones. ¿Ok? Su familia. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones Muchas para gracias, todos. pastor. Gracias, Bendiciones pastor. Que a tengan todos mis buenas hermanos y noches. buenas noches. Era otra clase, hermano. Hasta la próxima clase. Igualmente, Fabián. Pastor, Igualmente, Luis. Gracias. Pastor, buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. Roberto, gracias Buenas por venir. Sí, bendiciones. Buenas noches, pastor. Bendiciones y buenas noches para todos mis hermanos. Igual, Hernán. Gracias por venir hoy.